vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Ya lo veo ingresar Leiva, ya lo veo ingresar Domingo, otra vez, 11 de la noche. Siempre se le da por traer gente a esta hora. Perdón. Cuando ya empiezo a bostezar. Por favor, ingrese, caballero. A su derecha tiene tinta, porque me mojando los dedos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué disfruta estos momentos? El primer libro que leí fue Alicia en el País de las Maravillas. Empezamos con el delirio. Sí, ¿no? Veníamos charlando con él y... Perdón, nada, seguí. Bueno, ¿el último libro que haya leído? Antártida, de Clary Keegan. Ajá. Y ahora recuerde que está bajo juramento, así que le vamos a pedir por favor que confiese qué libro sustrajo alguna vez de una librería o que no haya devuelto, ¿no? Obras completas de José Luis Borges. ¿Obras completas? Eso ya... Hoy no puedo evitar la risa, disculpe. Por favor, mencione los libros que haya publicado. El juego que no cesa, Dios y los locos, El hechizado. Acá publiqué La Catedral de los Negros. ¿Y el último? Sentada en su verde limón. Y ahora sí puede hacer su ingreso Marcial Gala, novelista, cuentista, poeta y además, como cosa aparte, arquitecto, ¿no? ¿Cómo estás, Marcial? ¿Qué tal? ¿Qué tal te recibiendo la noche acá porteña en este caso? Nada, un poco fresca, pero bueno. Sí, ya llega la primavera y ya hemos mejorado el tiempo. Correspondía. ¿Te pasaste bien en el cuestionario igual? Sí. Por lo menos ingresó, ¿no? ¿Sí? ¿Ya tuviste un par de cuestionarios así que llevar? No, este es el primero, el policial. Bueno. Está muy bien. Tenés un montón de libros publicados. Sí, la mayoría de cuentos y 3 novelas y así. En Cuba yo empecé a escribir cuentos y pude publicar varios libros allá y fue así. Ahí está. Y ¿qué te iba a preguntar? Contale a la gente, por favor, de dónde venís y cómo es tu itinerario, porque sos una persona que vive entre un lado y otro, ¿verdad? En cuanto a países y lugares. Sí, como tú bien decías, o dices, vengo de Cuba, de una ciudad que se llama Cienfuegos, que tiene fama de ser la más bonita de Cuba, porque, entre otras cosas, fue la última ciudad que hicieron los españoles en Cuba. La ciudad que hizo un francés, que fundó un francés que estaba a servicio de España. Por eso es una ciudad que nace en el final del siglo XIX con toda esta impronta de la ciudad, el positivismo. Una ciudad muy racional, de calles rectas, y de ahí vengo. Y entonces caí aquí en Buenos Aires hace 2 años y acá estoy. Entre Cuba y Argentina, Buenos Aires, Cienfuegos. ¿Y vas y volvés, digamos? Sí, siempre que puedo voy y volvés para... Bien, también. Uno siempre vuelve a su patria, ¿no? A su casa. Habías mencionado justo a Borges y en algún momento también te había escuchado hablar de otros escritores argentinos. O sea que Buenos Aires de alguna manera la conocías por la literatura. Digo, cuando la conociste físicamente, ¿era lo que te esperabas? ¿Está bien descrita por nuestros escritores? Sí, es una ciudad que siempre te sorprende, que tiene muchas aristas. Es una Buenos Aires que es la Buenos Aires que uno encuentra en la literatura, muchas veces es superada por la Buenos Aires real, que es mucho más compleja que esa. Claro. Y siempre una ciudad tan grande, Cienfuegos, que es una ciudad mucho más pequeña, uno puede perderse y ver otra faceta de la ciudad. Imagínate en Buenos Aires, que es enorme comparada con Cienfuegos, comparada con muchas ciudades. O sea que no creo que todavía en estos años que la conozca lo suficiente para decir la ciudad real supera mucho a la ciudad literaria, que es muy interesante también, pero es diferente.
Pero hay algo que también sucede, que la literatura en ese punto, como para hablar un poco del oficio de escribir también, ¿no? Siempre es un recorte, ¿no? Siempre es una visión y un punto de vista. Entonces hay algo limitado en eso que no, digamos, nadie puede escribir, abarcar en la escritura toda una ciudad, imagino, ni siquiera un pueblo, una ciudad pequeña. Exacto, tienes toda la razón. Es imposible abarcar la complejidad de una ciudad. O sea, es muy difícil que la ciudad literaria coincida con la ciudad real. A veces la supera o a veces la hace más, queda más pequeña. Queda más pequeña, claro, ¿no? Sí, pero muchas veces la ciudad fantástica supera en mucho a la ciudad real. Y cuando tú vas al lugar que los escritores te hicieron creer que era maravilloso, puede ser que te llegues una decepción, que no es el caso de Buenos Aires, ¿no? Mirá qué grande. Pero puede pasar, sí. Por eso yo no quiero conocer París y me rehúso, ¿no? Me quiero quedar con el París de Rayuela, porque voy a ir y no va a ser lo que yo me imagino, así que por eso me quedo acá. Y ya que me quedo acá, hoy va a ser un programa con mucha trompeta, mucho saxo. Vamos a... Y mucho sexo. También, pero no, eso no va a pasar con nosotros. Ah, acá no. No. Así que no vamos a quedar nada más con la música. Vamos a disfrutar ahora, sí, a Dancing Mood, haciendo un clásico de clásicos, que es nada más y nada menos que Night in Tunisia. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Seguimos acá en El Sonido y la Furia con Marcial Gala presentando su novela Sentada en su verde limón, editada por Corregidor, una gran editorial, Corregidor. Sí. Tiene unos grandes títulos. Y unos cuantos títulos también. Y unos cuantos. Sos nuestro segundo invitado internacional, en este caso tenemos que contar, tenemos un uruguayo. Sí, pero el uruguayo está tan cercano que no sé, como internacional, ¿viste? Claro, es como que es mucho, ¿no? Pero, Marcial, contanos un poquito, bueno, decía Matías al comienzo que sos además arquitecto, ¿no? Y todo es, digamos, todo lo que puede implicar eso en la literatura, pero ¿cómo llegaste vos a la literatura? ¿Cuál es tu mito de origen? ¿Qué leíste que te llamó y dijiste, bueno, quiero escribir? ¿Qué te pasó con eso? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder porque yo siempre sentí que un poco que el mundo estaba hecho para que uno lo intentara contar, ¿no? Yo me acuerdo que siendo muy chico o muy niño, mi hermano y yo, que éramos dos muchachos muy traviesos, íbamos a hacer picardías y cosas así por la ciudad en que vivía, Cienfuegos, y yo siempre después tenía la tentación de hacer una crónica del viaje. Era una cosa muy rara porque en mi familia es una familia de técnicos, mi papá es ingeniero y mi mamá también trabajó muy cercana a cuestiones técnicas, trabajaba en las industrias. Mi papá leía mucho, pero leía sobre todo libros de historia de las guerras y libros de su especialidad. Ajá. Pero siempre tuve esa tentación extraña de contar. Bueno, pero si leíste Alicia del País de las Maravillas como el primer libro, es raro que algo pasa, ¿no? Algo es raro porque me parece que eso fue incluso anterior a la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Es muy raro que muchas personas, creo que es una excepción, vemos el mundo como algo para ser contado. Después cuando leí aquello que decía Julio César, que no era tan bueno haber hecho la guerra de las Galias como contarla, sentí que era menos en eso. Claro. Coincidíamos el romano y yo, ¿no? Claro. Bien yo hacía, mi hermano y yo hacíamos nuestra pequeña guerra de las Galias, porque como nos llamábamos Gala y estábamos, claro, está muy bien, nos portábamos mal y después yo la contaba como un poco como Julio. Claro, vos contabas, además hacías mejores cosas todavía de las que habían hecho. Sí. Claro. ¿Y cómo me llegaste, digamos, allá a publicar? ¿Cómo se mueven los círculos allá de literatura como para que vos, en los que vos te ingresaste? Y en Cuba durante mucho tiempo
la poesía fue el género literario que todos pretendíamos con mayor o menor suerte incursionar. Pero ya en el periodo especial se destruye todo y entre lo que se destruye la prensa, y la gente de pronto empezó a como a redescubrir la narrativa y empezaron esa sensación de la crónica, de contar lo que estaba pasando, porque era un país que estaba prácticamente al borde de desaparecer como país físico, y entonces no quería salvarlo a menos como país letrado y contar lo que estaba pasando. Y de pronto muchos que estaban escribiendo poesía pasamos a escribir cuentos o intentar escribir cuentos, y se hicieron unos concursos, uno que incluso lo pagó la gente de acá de Argentina, una suerte de argentino memoriosos, agradecidos, no sé cómo era que se decía el libro, que era el concurso Pinos Nuevos, un concurso de cuentos para autores con una obra publicada o sin ninguna obra publicada, y yo pasaba por ahí por donde se recibían los libros y andaba con un manojo de cuentos y ahí los deposité, y de pronto pasado el tiempo prudencial y me llama: hoy para que vayas a la feria del libro de La Habana, que ganaste el premio Pinos Nuevos. No, toma. Entonces ese fue un libro que se llama El Juego que no cesa. Sí. Y después publiqué otro libro ya un poco con más calma, era un cuento fantástico que se llama Dios y los locos, que fue premio de la ciudad de Cienfuegos, un premio que se organiza ahí, que me provocó una cosa, que cada vez que yo andaba por la calle un poco que había tomado de más, la gente decía: ahí va el premio de la ciudad. Y claro, entonces muchas veces era como una cosa que en vez de ir en mi beneficio, a ver que le iba a salir, era en mi contra, porque la gente me conocía. Es el problema de vivir en los pueblos. Era como por donde va el premio de la ciudad. Ahí va el ejemplo, el patrimonio de la cultura. A 4 patas, mira. Eso es terrible, ¿no? Sí. La notoriedad te llevó a eso. Y ya por eso digo, eso de publicar tiene su cosa. Claro, y bueno, y publicaste varias cosas allá. Y yo publiqué uno que se llama Dios los locos, y la editora pensó que después, relativo éxito que tuvieron Juego que no cesa y este otro, pensaron que iba a ser otro éxito, pero tomó la determinación de ponerle una foto al libro. Ajá. Y la gente no estaba acostumbrada a que los negros publicaran libros. Y cuando vieron el libro se dijo: pero ¿por qué este libro no se vende como los otros dos que tuvieron tanto éxito relativo en Cuba? Claro. Y un día un amigo mío me dijo: eso es por la foto. Mira vos. Y yo no sé si tenga razón o no, pero podía haber sido. Pero parecía. ¿Hay alguna especie de prejuicio en eso? Digo, vos lo sabés, lo palpás allá. Sí, lo hay. El prejuicio racial en Cuba es muy fuerte. Mira. Es una de las características del cubano que más difícil ha sido variar. Mira, más difícil. Pero no vamos por ir por ese lado. No, pero literatura. Pero qué loco, igual, porque tiene que ver. Digamos, pensemos en Alexander Dumas, ¿no? Con los 3 mosqueteros, y pensar que él, ¿no? Descendiente de negros también, claro, ¿no? Y tratando de ocultarlo él también, digamos, es otro tipo de relación que hace un contexto también a la literatura que me parece interesante. Y después cómo y después cómo fue que arribaste acá. Bueno, después con la gente del Corregidor, ¿cómo llegaste a ellos? Después seguí publicando libros. Escribí una novela que se llama La Catedral de los Negros, que ya era declarada. Claro. Hay un negro sobre negro, ¿no? La Catedral de los Negros. Claro. Que tuvo la suerte, como se dice en Cuba, de ganar el premio Alejo Carpentier. Y posteriormente el premio Nacional de la Crítica, que es un premio que en Cuba se da a los libros que la crítica considera que son buenos en ese año. Y entonces yo estaba por aquí por otras razones. Razones de invitación de un amigo mío, estaba por acá, y de casualidad una gente literaria de allá de Cuba habla con Fernanda, María Fernanda,
la muy buena persona, la editora de Corregidor, y ella leyó La Catedral de los Negros y le gustó, y así hicimos. Mira, y después publicó Sentada en su vez de limón, esta novela. Perfecto. Y ya entonces vamos a empezar después a hablar un poco de la polifonía de estos textos, que de alguna manera es una constante, por lo menos en las 2 novelas que te hemos leído. Pero antes vamos a seguir un poco recorriendo el jazz, el dub, la noche. Y en este caso vamos con los nuevos, por ahí decir, ya tienen tu tercer disco, pero bueno, por ahí muchos lo conozcan hoy, son Morbo y Mambo. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Ya lo veo ingresar Leiva, ya lo veo ingresar domingo, otra vez, 11 de la noche. Siempre se le da por traer gente a esta hora. Perdón. Cuando ya empiezo a bostezar. Por favor, ingrese, caballero, a su derecha tiene tinta, porque me mojando los dedos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué disfrutas estos momentos? El primer libro que leí fue Alicia en el País de las Maravillas. Empezamos con el delirio. Veníamos charlando con él y... Perdón, nada, seguí. Bueno, ¿el último libro que haya leído? Antártida, de Clary Keegan. Ajá. Y ahora recuerde que está bajo juramento, así que le vamos a pedir por favor que confiese qué libro sustrajo alguna vez de una librería o que no haya devuelto, ¿no? Obras completas de José Luis Borges. ¿Obras completas? Eso ya... Hoy no puedo evitar la risa, disculpe. Por favor, mencione los libros que haya publicado. El juego que no cesa, Dios y los locos, El hechizado. Acá publiqué La Catedral de los Negros. ¿Y el último? Sentada en su vez de limón. Y ahora sí puede hacer su ingreso Marcial Gala, novelista, cuentista, poeta y además, como cosa aparte, arquitecto, ¿no? ¿Cómo estás, Marcial? ¿Qué tal? ¿Qué tal te recibiendo la noche acá porteña en este caso? Nada, un poco fresca, pero bueno. Sí, ya la primavera y ya mejorado el tiempo. Correspondía. ¿Te pasaste bien el cuestionario igual? Sí. Por lo menos ingresó, ¿no? Sí. ¿Ya tuviste un par de cuestionarios así que llevar? No, este es el primero, el policial. Bueno. Está muy bien. Tenés un montón de libros publicados. Sí, la mayoría de cuentos y 3 novelas y así. En Cuba yo empecé a escribir cuentos y pude publicar varios libros allá y después así. Ahí está. Y ¿qué te iba a preguntar? Contale a la gente, por favor, de dónde venís y cómo es tu itinerario, porque sos una persona que vive entre un lado y otro, ¿verdad? En cuanto a países y lugares. Sí, como tú bien decías, vengo de Cuba, de una ciudad que se llama Cienfuegos, que tiene fama de ser la más bonita de Cuba, porque entre otras cosas fue la última ciudad que hicieron los españoles en Cuba, la ciudad que hizo un francés, que fundó un francés que estaba a servicio de España, por eso es una ciudad que nace en el final del siglo XIX con toda esta impronta de la ciudad, el positivismo. Una ciudad muy racional, de calles rectas, y de ahí vengo. Y entonces caí aquí en Buenos Aires hace 2 años y acá estoy. Entre Cuba y Argentina, Buenos Aires, Cienfuegos. ¿Y vas y volvés, digamos? Sí, siempre que puedo voy y volvés para... Bien, también. Uno siempre vuelve a su patria, ¿no? A su casa. Habías mencionado justo a Borges y en algún momento también te había escuchado hablar de otros escritores argentinos. O sea que Buenos Aires de alguna manera la conocías por la literatura. Digo, cuando la conociste físicamente, ¿era lo que te esperabas? ¿Está bien descrita por nuestros escritores?
Sí, es una ciudad que siempre te sorprende, que tiene muchas aristas. Es una Buenos Aires que es la Buenos Aires que uno encuentra en la literatura, muchas veces es superada por la Buenos Aires real, que es mucho más compleja que esa. Claro, y siempre una ciudad tan grande, sin fuego, que es una ciudad mucho más pequeña, uno puede perderse y ver otra faceta de la ciudad. Imagínate en Buenos Aires, que es enorme comparada con Cienfuegos, comparada con muchas ciudades. O sea que no creo que todavía en estos años que la conozca lo suficiente para decir la ciudad real supera mucho a la ciudad literaria, que es muy interesante también, pero es diferente. Pero hay algo que también sucede, que la literatura en ese punto, como para hablar un poco del oficio de escribir también, ¿no? Siempre es un recorte, ¿no? Siempre es una visión y un punto de vista. Entonces hay algo limitado en eso que no, digamos, nadie puede escribir, abarcar en la escritura toda una ciudad, imagino, ni siquiera un pueblo, una ciudad pequeña. Exacto, tienes toda la razón. Es imposible abarcar la complejidad de una ciudad. O sea, es muy difícil que la ciudad literaria coincida con la ciudad real. A veces la supera o a veces la hace queda más pequeña. Queda más pequeña, claro, ¿no? Sí, pero muchas veces la ciudad fantástica supera en mucho a la ciudad real. Y cuando tú vas al lugar que los escritores te hicieron creer que era maravilloso, puede ser que te llegues una decepción, que no es el caso de Buenos Aires, ¿no? Mirá qué grande. Pero puede pasar, sí. Por eso yo no quiero conocer París y me rehúso, ¿no? Me quiero quedar con el París de Rayuela, porque voy a ir y no va a ser lo que yo me imagino, así que por eso me quedo acá. Y ya que me quedo acá, hoy va a ser un programa con mucha trompeta, mucho saxo. Vamos a... Y mucho sexo también, pero no, eso no va a pasar con nosotros. Acá no. Así que no vamos a quedar nada más con la música. Vamos a disfrutar ahora, sí, a Dancing Mood, haciendo un clásico de clásicos, que es nada más y nada menos. Eso que tú llamas se llama, pasó al conocimiento público como el periodo especial. Periodo especial, ahí está. Que Titón Rodríguez Alea, un gran director de cine cubano, lo definió como una pérdida total de todos los valores. Ajá. Fue un momento crucial, bisagra en la historia de Cuba, porque hasta ese momento había mucha gente que creía en la posibilidad de construir un socialismo, y Cuba era un país que no había escapado de su desarrollo, pero que tenía algunas cosas económicamente muy interesantes, y de pronto todo se vino abajo porque mucha parte de toda esa capacidad económica que tenía Cuba hasta ese momento estaba como apoyada por el resto de los países socialistas, especialmente la Unión Soviética, claro. Y se perdió toda gran parte de la economía cubana, que bajó de casi un 10% de 100 de la posibilidad económica de Cuba. El campo dejó de cultivarse y el país casi llegó a cero. Y se hicieron varias novelas y cuentos de esa época, pero muchas de ellas trataron específicamente del tema económico. Y claro. Entonces, para mí, el periodo especial, junto a esta gran parálisis económica, también trajo como una parálisis desde el punto de vista social, y desde el punto de vista humano, y desde el punto de vista existencial, en que un país que para muchas personas hasta cierto punto fue consolador, aunque suene paradójico decirlo, porque el hombre en una sociedad como esta misma Argentina, como muchos otros países, cree que el éxito se alcanza obteniendo cosas, y de pronto, imagínate una sociedad donde todo el mundo se siente un fracasado. De cierta manera mucha gente se siente no exitoso, porque la palabra éxito se quita, pero es hasta cierto punto consolador. Y en esa época fue cuando muchos cubanos más se aferraron a las cosas simples de la vida, como hacer el amor, como leer poemas, caminar, conversar, sentarse a sentir el fresco del malecón, tener un buen día. Claro. Porque como era tan difícil tener un buen día, porque estaba todo mal, la búsqueda de la comida muchas veces significaba el 80% de tu tiempo, de pronto un día bello, un día en que no tienes que buscar eso, y poder oír música, sencillamente eso que ahora está al alcance de todo el mundo, y cualquiera oye en una computadora, en lo que sea, cualquier disco,
era algo muy grande. Incluso ver una película, sentir un poco de, al que le gustaba tomar, ¿no?, de un vino bueno, de un poco de whisky o de ron que no fuera el ron malo que tomaba la mayoría de las veces las personas. Todo eso, esa cosa que conformaba la época esa del periodo especial, donde la gente vivía al límite. En primer lugar porque todo el mundo estaba tan delgado, porque casi no había comida, y eso provocaba en las personas como una especie de hiperquinesis, de inquietud, que es propia de la gente, de los atletas y de los bailarines, ¿no? En el sentido de que esa modorra que provoca la grasa del cuerpo casi nadie la tenía porque la gente estaba al límite, y había mucha hiperquinesis, y era como si fuera esa cosa que es para mí una de las características del pueblo cubano, que ve el mundo como un gran teatro. El cubano es muy teatral, muy de espectáculo, muy de puesta en escena. En el periodo especial era una película de claroscuros muy fuerte, de grandes contrastes, y eso, quizás esa sensación de vivir al límite, tal vez yo la quise poner en esta novela, y por cosas que viví que están muy presentes. Sí, creo que igual se logra bastante. Sí, se nota. Por ejemplo, en este caso los personajes están como abandonados. El músico de jazz, por ejemplo, está totalmente descreído, ¿no? Aparte me gusta el mito ese que pones de que se dice que tocó con John Lennon, que queda ahí como que se mandaba cartas con John Lennon. O sea, todo ese mito popular que se va cultivando a través de una figura, pero el pintor también está echado en su casa sin demasiadas esperanzas, ¿no? Claro, que va y vuelve de La Habana buscando guita, y que venía ni a hablar. Y claro, y ella que va por otro lado. Es muy interesante. En eso estabas hablando, y ellos son unos personajes que Kyrenia, más que nada, describe en un momento: yo quiero sentarme, dice, ir hacia el cine, Luisa creo que se llama el cine o una cosa así, y sentarme en el banco a mirar la cartelera. O sea, ella no entra al cine, ¿no? Ella lo ve desde afuera. Esta puesta en escena que podría disfrutar, para ella es hermoso sentarse desde un banco afuera de la plaza y mirarlo de afuera, y eso es lindo, ¿no? Digamos, ni siquiera participar del mundo del consumo del espectáculo, ni siquiera de eso, sino de una digamos, como una forma de espectador constante del mundo que pasa por al lado. Hay otra referencia que hay otro, por lo menos algo que dice Harris en un momento que va, el músico de jazz que va a Nueva York, y él dice: es como si yo estuviera en una fiesta a la que no me invitaron, ¿no? Y sabes que me recordaba mucho a lo que pasó acá en los 90. Sí, estaba pensando en eso también, bajás, ¿no? y en los 90 acá pasó algo muy así. Mismo descrimiento. Claro, descrimiento de la gente, el punk que se tuvo una fuerza muy grande acá, el rock and roll, el stone, ¿no? Y la gente en la calle, los chicos en la esquina, el heavy metal, ¿no? Que va ingresando desde este descreimiento del sistema. Increíblemente parece que estuviéramos todos ligados, ¿no? De Latinoamérica. Sí. ¿No? Latinoamericano. Claro, pareciera una cosa así. Y contame un poco qué influencias, porque fuera de aire habíamos hablado de que nosotros veíamos cosas de Bolaño, cosas de Kerouac, y sin embargo vos nos dijiste que vos lo leíste después a ellos. En tu narrativa, ¿qué es lo que te influenciaba? Además de la música, que también es una influencia grande. A ver, en Cuba la gente de la generación mía leyeron mucho, por ejemplo, a Cortázar, a Fernando del Paso, a Sábato, a Juan Rulfo, a García Márquez, y muchos leyeron muchos autores soviéticos y rusos y franceses. La publicación de libros en Cuba fue muy amplia en cierto sentido, pero siempre estuvo marcada por cuestiones ideológicas también, que impidieron que autores como Borges se conocieran temprano en Cuba, pero sí muchos autores rusos y autores de tipo. No se leía a Gayosa, pero se leía a otros autores, y entonces es como, aparte, como un picadillo, como una especie de ensalada. Sí, porque aparte la novela tiene un % vivencial muy fuerte,
muy fuerte, porque de verdad que existió un músico que tocaba en el Palatino y que alumbraba a los extranjeros, aunque era muy diferente a este Harris, y así. O sea que es como una influencia muy grande de todos lados. Sí, aparte algo que está muy presente en la novela y que interactúan mucho son los turistas. O sea, los turistas son todo un tema en Cuba. Es como algo que está constantemente, ¿no? Era la gente que llevaban a Cuba, aunque sea un poco de aire fresco, algo diferente. La gente en Cuba, de tanto no salir del país, llegaron a creer que lo único que existía era Cuba y que todos los otros países eran como una especie de utopía creada por Fidel para que la gente tuviera la esperanza de ver otras cosas. Claramente. Sí, además en eso te complementa el hecho de ser una isla, ¿no? Sí, no hay otra ahí alrededor.